dando inicio a este nuevo webinar, que forma parte de nuestro ciclo de webinars o reuniones, antes eran reuniones de tecnología, donde nosotros presentamos a todos aquellos que les interese las distintas temáticas que están hoy en carpeta y las distintas tecnologías que los pueden ayudar a facilitar su operativa y a obtener ventajas y obtener valor en base a lo que uno ya tiene en la organización, en este caso, y muchas veces no sabe cómo explotar esa información. Hoy vamos a estar participando junto conmigo, perdón que no me presenté, mi nombre es Gabriel Silveira, gerente de transformación digital de CBA. Van a estar Gonzalo Boriani, que es nuestro referente en toda la parte de analítica de datos, y Paula Aguirre, que es la referente en la parte de riesgo y también de analytics. Buenas tardes. Los tres formamos parte de este equipo multidisciplinario que hemos armado desde hace bastante tiempo en CPA, y la idea de hoy es contarles un poco nuestro enfoque, la forma en la que nosotros abordamos esta temática, y sobre todo demostrar y derribar algún mito que refiere a que no todo el mundo puede aprovechar esto, o que solo son las grandes corporaciones, o si se quiere, que esto no es para cualquiera, que es muy costoso y que es muy difícil obtener valor en base a los datos. La verdad que nosotros desde el principio ya se los hemos dicho en alguna otra sesión, creemos que eso no es correcto, que eso no es adecuado, y a partir de las siguientes diapositivas vamos a ir viendo un poquito a qué nos referimos con esa reflexión. Si quieren, lo primero que les queremos decir es, ustedes ya capaz que han participado en algún otro webinar o en alguna otra reunión, donde se dice que la transformación digital o el proceso de transformación digital se ha visto acelerado por el COVID. La verdad es que sí, la verdad es que muchas empresas que lo tenían en sus papeles, lo tenían en su hoja de ruta de aquí a 2 o 3 años, han visto la necesidad imperiosa de transformarse digitalmente. Y una de las patas de transformarse digitalmente, obviamente, es la pata de los datos. Nosotros siempre nos gusta utilizar esta definición de Thomas Friedman, del autor del libro Gracias por llegar tan tarde, que ya tiene 2 años, que en tecnología es un poquito vieja, pero sigue estando más que nunca vigente, y a lo que apunta es que básicamente la transformación digital es que las organizaciones pasaron del mundo análogo al mundo digital, y eso ya ocurrió en los últimos años, y a partir de ahora todo lo que se está digitalizando, se está almacenando, se está utilizando, ¿sí? No la voy a leer textual, y a partir de eso se están generando nuevos modelos de negocio, para hacer lo mismo que hacíamos antes de forma más eficiente, pero además para hacerlo de otra forma, ¿sí? Acá estamos viendo los viejos y queridos ejemplos de Netflix o de Kodak, uno vencedor, el otro derrotado, en base a que lo mismo que se hacía antes, ahora la tecnología lo habilita a hacerlo de un modelo de negocio totalmente distinto, y hay que saber aprovechar ese modelo de negocio. ¿Qué nos pasó recientemente? Bueno, todos ya lo vivimos y espero que todos los que estamos acá estemos bien junto a nosotros y nuestras familias, pero el COVID cambió muchas cosas. O sea, un pequeño organismo, un virus, ha cambiado la forma en la que interpretamos la realidad directamente. No solo impactó los negocios, sino que impactó nuestra vida, impactó nuestras familias, la educación de nuestros hijos. Y básicamente lo que pasó es que si antes había estadísticas de que un humano estaba promedio 6 a 8 horas con una pantalla enfrente, ahora creo que esa estadística se puede fácilmente haber trasladado a 12, 14 o más. Estamos todos los días, todo el día, frente a un computador, celular, tablet, interfaz de cualquier tipo, y no solo somos nosotros, son los miembros de nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo. O sea, la digitalización del mundo se ha visto acelerada por esta situación, ¿sí? Situación que por suerte nuestro país tiene controlada, pero que a nivel de los negocios tuvo el mismo impacto que tuvo a nivel mundial. O sea, tenemos que ver cómo nuestras distintas organizaciones se paran frente a la pandemia y se paran sobre todo frente al día D. ¿Sí? El día después de esta pandemia, lo que vamos a tener es un mundo totalmente distinto en ciertos aspectos, y uno de ellos sobre todo es la dependencia de la digitalización que vamos a tener como empresas, porque es muy probable que nuestros clientes se acostumbren a un mundo de distancia. En la parte de las salidas a tomar una cerveza con amigos o en hacer un asado en el fondo de casa nos duele, pero en la parte de con el celular hacer las compras que hacíamos antes y nos vengan en tiempo y forma, o la ropa que quiero comprarla a través también de la computadora y que me llegue al otro día como corresponde, esas son las partes que van a quedar de la pandemia, esa es la parte que la cultura va a cambiar. Entonces,
¿Qué es lo que queremos transmitirles también? A ver, no todo es pérdida. O sea, si bien Uruguay está muy impactado, como toda la región, no todo el mundo está teniendo un mal momento. Yo acá, nosotros en realidad cuando estamos preparando eso, trajimos casos de alto vuelo, o sea, casos internacionales para mostrarles, pero tendiendo a pensar que en la realidad uruguaya, en la realidad de la región, también pasa exactamente lo mismo. Estamos viendo como Uber está perdiendo muchísimo dinero, está teniendo que replegar operaciones, incluso en muchos de los países, sobre todo en la parte de choferes, no tanto en la parte de delivery. Airbnb, obviamente, turismo, una industria muy golpeada, está teniendo bajas extraordinarias y récords en sus cotizaciones, pero sin embargo Amazon está teniendo un crecimiento y está contratando gente a contrapelo, si se quiere, de toda la economía global. O, el más claro de todo, Netflix y cualquier otro proveedor de medios digitales por suscripción está teniendo un alza en sus ingresos y en sus suscriptores porque ahora uno pasa más tiempo en su casa. ¿Sí? Esta dualidad de situaciones también pasa en nuestro país. Hay industrias en las que están muy golpeadas y hay industrias en las que no tanto, y como siempre, entre medio de un conjunto de grises que la supervivencia o la correcta ejecución de un plan de transformación es lo que los puede llevar a superar la pandemia y salir bien parados a partir de ese momento. ¿Qué nos trae esta pandemia, esta situación? Nos trae, como dijimos, la aceleración de la digitalización y nos trae la aceleración de tecnologías o de implementación de tecnologías y situaciones que ya eran comunes, pero que hoy todo el mundo, al no tenerla, tiene que ir rápidamente hacia ahí. El más tradicional o el más claro es el e-commerce. El e-commerce, venimos desde los 90 hablando, desde la burbuja de las WWW, venimos hablando de las ventas online. Sí, existen. Sin embargo, hoy existían todavía muchas empresas que no tenían la posibilidad de hacer e-commerce o que no habían ido hacia ese lugar pensando que no tenía gran valor, y al momento de cerrar sus tiendas no les quedó otra que implementar un e-commerce de forma muy, muy acelerada. Tenemos los pagos digitales, los créditos digitales, o sea, las operaciones con bancos que cada vez se hacen más a través de un chatbot, a través de una aplicación, ¿sí? Las APP, la robotización de procesos en sí mismo. ¿Por qué marcamos estas dentro de las tendencias? Las marcamos porque estas son las que entendemos son generadoras de datos, ¿sí? Imagínense una organización, capaz que a alguno de ustedes le está pasando hoy, donde tienen un e-commerce o una app que la tenían como una actividad secundaria, muchas veces solo por cumplir, y a partir de ahora se incrementó considerablemente el uso, tenemos problemas a la interna para hacer frente a ese uso de la aplicación, pero adicionalmente, toda la información que va quedando ahí, podemos o no podemos estar aprovechándola. En el caso de e-commerce, tenemos un caso muy emblemático que siempre hablamos, que es la venta no aprovechada. O sea, a nosotros nos cuesta mucho a veces analizar lo que vendimos, mucho más nos cuesta analizar lo que no vendimos. Lo que la gente dejó el proceso de compra a la mitad, lo que la gente llegó hasta el final del proceso de compra, pero cuando había que poner la tarjeta le dio miedo. O sea, las decisiones de negocio que tenemos que tomar dependen mucho del análisis de esos datos, ¿sí? Y como les decíamos, esos datos se han visto triplicados, cuatriplicados o por algún factor superior con respecto a lo que era hace 3 meses. No estamos hablando hace 10 años. Hace 3 meses teníamos un foco totalmente distinto para con estas herramientas y para con estos datos que generábamos desde aquí. Entonces, ¿qué es esta frase vieja y querida armada hace varios años y que le queremos transmitir a ustedes? Sí, los datos son el petróleo del siglo XXI. Eso creo que no hay ninguna duda, y hemos participado todos en distintos eventos y charlas en las que nos hemos convencido de esto. Ahora bien, no son el petróleo para estas empresas, que por eso siempre elegimos esta imagen. No es Google, no es Microsoft, no es Amazon y las redes sociales los únicos que les van a sacar valor. Sí, son los líderes en esto, son los que manejan datos a nivel mundial y son los que con 4 o creo que con 7 clics logran perfilar nuestro comportamiento. Eso es cierto. Sin embargo, no es una temática solo para ellos. Y ese era uno de los primeros mitos que queríamos derribar junto con ustedes, o por lo menos transmitirle nuestra visión, es la analítica es algo que ahora vamos a definir, que se viene usando hace mucho, y la pueden utilizar cualquier tipo de empresa. ¿Sí? Lo puede usar desde una zapatería, una carnicería, hasta una cadena de tiendas, hasta una multinacional. Obviamente, el grado en que va a obtener valor de esa casuística va a depender de sus datos, pero también, combinando un poco de experiencia con inteligencia, se puede aprovechar mucho, aunque los datos sean, en volumen, parezcan ser poco. Bien, entonces, definamos rápidamente, antes de seguir avanzando los conceptos, qué es inteligencia analítica o qué es analytics a nivel, en inglés vamos a decir.
Analítica, al final de cuentas, es un conjunto de disciplinas, ¿sí?, que apuntan a un solo lugar, que es aplicar métodos cuantitativos y estadísticos para obtener información para la toma de decisión. Esa es la definición, ¿sí? Ahora, ¿por qué les mostramos este gráfico? Lo usamos casi que en todas las charlas. Hoy por hoy hay una abundancia de conceptos y una abundancia de información acerca de Big Data, de analítica, de computación cognitiva, de Deep Learning, de Machine Learning, o sea, palabras, inteligencia artificial a nivel global, palabras muy complejas si se quieren, y cuando uno entra a cada una de esas disciplinas, que la podemos llamar así, puede encontrar un mundo, pero no es tan complejo el mundo, no es tan difícil de entender, no hay que ser un genio que estudió 5 años esto para entender de qué estamos hablando. De lo que estamos hablando es de una disciplina que ustedes ya vienen aplicando en sus negocios desde hace el momento en que nacieron, básicamente, desde ese momento que están aplicándolo, que es aplicar reglas, en este caso estadísticas y algoritmos matemáticos a los datos que yo tengo dentro de mi organización. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros toda la vida vimos un reporte de ventas, detectamos una tendencia con ojo profesional, una tendencia de crecimiento para una serie, familia de productos, y una tendencia de decrecimiento para otro, y además vimos que la primera familia tenía un sustituto. Esos datos los analizamos como analista de información que existió en casi todas las empresas durante todo el tiempo, o mismo como gerente o como director de la organización, y tomamos decisiones en base a eso. Hoy por hoy lo que nos pasa es que los datos han crecido muchísimo y no tenemos capacidad, o no es la misma la capacidad que tiene una computadora o un computador que nosotros mismos, ¿sí?, como seres humanos, por más que estemos trabajando con varias cabezas al mismo tiempo, con un equipo de analistas. ¿Qué es lo que tenemos? La inteligencia artificial entonces son un conjunto de herramientas estadísticas y de programación, ¿sí?, que adentro de inteligencia artificial se encapsulan lo que es Machine Learning, enseñarle a una máquina a pensar y a detectar patrones, y Deep Learning, que es un nivel más en profundidad, vamos a decir, que se utiliza mucho para, por ejemplo, el procesamiento de imágenes o el procesamiento de voz, ¿sí? Pero siguen siendo enseñarle patrones a una computadora para que permita extraer información como si fuera un humano y a partir de ahí tomar decisiones. Y el concepto de Big Data, que también está muy mezclado en estas charlas, viene a otra arista, que no es el análisis de los datos. Big Data es en sí mismo el manejo de los datos, sobre todo cuando hay muchísimo volumen. Lo vamos a ver un poco más adelante, pero cuando hay un volumen que no es manejable por una base de datos tradicional, pasamos a entorno de Big Data. Entonces, como ven ahí, el círculo de la inteligencia analítica lo que hace es, existe por sí mismo, pero además toca o utiliza herramientas de cada una de estas disciplinas y herramientas de software para llevar adelante las acciones que toda la vida hicimos en base a nuestros criterios, en base a nuestro conocimiento. Les recuerdo, perdón, está la sección de preguntas y respuestas para que vayan haciendo las preguntas. Nosotros a medida que las van haciendo, las vamos leyendo. Vamos a contestar una tanda de consultas al final, pero si vemos alguna que aplica al caso y nos da la capacidad, hablando de eso, vamos a tratar de ir contestándola. Con respecto a Big Data, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Con respecto a Big Data, lo que vamos a decir es importante, sobre todo por el público que sabemos que tenemos hoy. Estoy un 99,9 seguro que ninguno de ustedes está en un entorno de Big Data, ¿sí?, sino que está en un entorno de data. Big Data refiere a un conjunto de condiciones que tienen que cumplir mis datos para que sea necesario pasarme desde una plataforma de base de datos tradicional, si hay algún técnico acá me va a entender cuando le digo de SQL, Oracle, DB2, o sea, las bases de datos relacionales que toda la vida tuvimos, un Excel, un TXT, a un entorno con una herramienta como Hadoop manejando los datos. Hay una definición que se llama las 3B de Big Data, las 3V, que ahora podemos hablar de 5B y he visto artículos que hablan hasta de 7B, pero las 3 primeras son las más importantes, que son variedad, velocidad y volumen, ¿sí?, que están puestas ahí abajo. Para yo estar en el entorno de Big Data, los datos tienen que tener altísimo volumen, tener bastante variedad y sobre todo tener mucha velocidad, ¿sí? Para que se hagan una idea, plataformas en Uruguay están las telco, las compañías de telecomunicaciones están teniendo su propia plataforma, Antel, Movistar, ¿sí? ANCAP está manejando bajo la égida de la plataforma de Antel su propia plataforma, y después, por ejemplo, nosotros para el manejo de logs de computadoras, el plan Ceibal, que tiene 600.000 computadoras utilizándose y reportando información al mismo tiempo, necesita una plataforma de Big Data. El resto de las organizaciones en general, con armar una buena estructura de datos, le es suficiente la estructura
de data tradicional desde hace más de 40 años, ¿sí? Eso es importante. No todo el mundo tiene que tener una plataforma de Big Data. No es necesario para la gran mayoría de nosotros tener una plataforma de Big Data. Y es más, algo que por experiencia es fácil decirlo, el que necesita una plataforma de Big Data lo sabe hace bastante. O sea, si uno tiene dudas, no necesita una plataforma. ¿Por qué? Porque cuando pasamos a la escala de plataforma de Big Data, cuando ya no hay forma de que lo que tengamos me funcione y tenemos que ir a hacer inversiones un poco más grandes en herramientas y sobre todo en nuestro país y región, en técnicos que sepan manejar esas plataformas, que termina siendo capaz que más caro que la propia plataforma. Así que bueno, sin más, con esta breve introducción, los dejo con Paula para seguir profundizando sobre esos temas. Un segundo que cedemos control. Perfecto. Pronto. Buenas tardes a todos. Como comentaba Gabriel, normalmente nosotros producimos muchísimos datos con cualquier actividad que hacemos, pero eso se vio potenciado estos últimos 3 meses, porque como decía, estamos mucho más tiempo frente a la pantalla, entonces podemos decir que ahora... Ahí tenemos información nueva sobre los chatbots, los formularios digitales que llenamos, con lo que comentaba Gabriel, cuando hacemos una compra en línea, cómo vamos llenando ese carrito, cuándo lo dejamos parado, si lo volvemos a retomar o no, el registro de usos en las webs, llenamos los formularios, por ejemplo, de todos los webinars que venimos generando nosotros, tenemos datos de quienes se presentaron, quienes no, qué organizaciones se están sumando, cuáles son los intereses que se van generando. Luego también tenemos información desde las redes sociales, los comentarios que recibimos, los me gusta, todo eso es información nueva que se viene generando cada vez más. Y luego tenemos la información tradicional de nuestro CRM, de nuestro ERP, o el sistema de logística. Toda esta conjunción de datos viene de múltiples orígenes, múltiples fuentes de información, y muchísimos formatos diferentes, datos estructurados, datos no estructurados. Entonces, en ese sentido, nosotros identificamos 4 problemas fundamentales y problemas que se han dado con mayor frecuencia. La duplicidad de datos y la inconsistencia en esos datos. Nosotros no necesariamente el mismo cliente lo tenemos identificado como único. A veces realiza una compra en la sucursal, realiza una compra en la web, y no logramos matchear que ese cliente sea único y poder hacer una trazabilidad de todo su consumo. O tenemos también la duplicidad de datos. Generamos la información en más de una vez, la sucursal levanta lo mismo 2 veces, el que ingresa el dato muchas veces no sabe para qué se va a usar, o el fruto de eso, y ahí tenemos un tema también en la falta de datos relevantes. Si puede pasarnos, por ejemplo, cuando los créditos, cuando se ingresa el nivel de ingresos, eso es súper importante después para cualquier métrica que querramos tomar. Un 0 de más, pasar de ganar de 20.000 a 200.000, hay una pequeña gran diferencia. Y eso después puede hacer un cambio en los modelos. Bueno, impacta en gran medida en los modelos. Datos dispersos, por lo que decíamos que son múltiples formatos, múltiples fuentes de información y orígenes. Y el que solemos ver también bastante seguido son la isla de datos. Cada parte de la organización trata sus datos de forma independiente. Es un esfuerzo bastante grande el que se requiere para que la organización conjugue todos sus datos y que todos vayamos, si precisamos, un único dato a un único repositorio. Entonces, para eso nosotros planteamos planteamos un objetivo de ordenar la casa. Ordenar la casa, ¿qué sería? Ordenar nuestros datos. Ver, bueno, a ver, ¿cuáles son los datos que tenemos? ¿Dónde se ubican? ¿Qué sistemas lo usan y con qué propósito? ¿Esos datos son suficientes para nuestros requisitos del negocio? ¿Son suficientes para cumplir con nuestro marco normativo?
Estas 4 preguntas son las que nos pueden guiar en el proceso de generar herramientas para el data cleansing, o data cleaning, como se llama en la jerga. Y bueno, primero lo que decíamos es qué datos tenemos, de dónde vienen esos datos, dónde están ubicados, luego que los recolecto, los junto todo en un mismo lugar, tengo un data warehouse, preciso generar eso, con qué frecuencia lo preciso completar. Estos datos son estructurados o no estructurados, como mencionaba, y el objetivo de esto es, el data cleansing sería tener una base depurada, estructurada, íntegra, segura, y que nos permita tomar decisiones oportunamente y eficientemente. Que nosotros podamos llegar a esos datos cuando los precisamos, sabiendo que confiamos en ellos. Porque algo fundamental en cualquiera de los modelos que se van a comentar más adelante y en las técnicas estas, es que estos datos tienen que ser súper confiables, porque cualquier conclusión que podamos llegar a sacar después, cualquier decisión de negocio que tomemos después, va a depender del comienzo, y el comienzo están los datos. Luego que ordenamos la casa, bueno, podemos ver qué nuevas fuentes de información tenemos. Si es necesario contar con fuente de información externa o lo que tenemos internamente es suficiente. Muchas veces puede estar bueno complementarlo con información externa, puede ser desde redes sociales, utilizando el INE o información desde el Banco Central, o en algo que a veces que lo hemos aplicado bastante, es con los datos de dirección, a través de las APIs de Google, o de N cantidad más que hay, georreferenciación, y poder saber visualmente dónde están nuestros clientes, dónde está nuestro foco principal de trabajo. Esto puede ser a través de fuentes externas, mediante reglas lógicas, o en algunos otros casos, directamente yendo a la fuente y generando ese nuevo dato y consultándolo. El objetivo de ordenar la casa, enriquecer nuestra fuente de datos, es para finalmente exprimirlos, sacarle provecho a esa información que tenemos, y para eso tenemos distintos pasos. Una es, distintas preguntas que nos vamos a hacer. ¿Qué pasó? Ahí, bueno, a ver, es un análisis descriptivo, arrancar por el principio, qué pasó, por qué pasó, generar un diagnóstico, y luego vamos a un modelo más predictivo y prescriptivo. ¿Qué va a pasar y cómo vamos a actuar cuando eso ocurra? Estas 4 líneas de pregunta van a precisar distintos grados de información y distintas métricas. Y se basan, en nuestro entender, en 4 pilares fundamentales de trabajo. Son los datos, que habíamos mencionado anteriormente, las personas, el capital humano de las organizaciones, las técnicas y las tecnologías. Y ahí es donde pasa Gonzalo a comentarles. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por atender. Gracias, Paula, por tu exposición. Ya tengo el control aquí de la pantalla. Perdón que metí la pata. Voy. No hay problema, no hay apuro. Bueno, muy bien, como bien decía Paula en su exposición, hay 4 grandes pilares donde cualquier proyecto de inteligencia analítica o cualquier empresa que esté buscando una transformación digital, data driven, orientada a los datos, debe cumplir. El primer gran pilar tiene que ver con los datos en sí mismos. Es un pilar en el cual no voy a ahondar porque más o menos tiene que ver con todo lo que nos ha ido comentando Paula, la importancia de identificar bien nuestros datos, definir una gobernanza adecuada y darle a ellos una buena gestión para poder explotarlos. Luego lo que tiene que ver con las personas, básicamente los recursos humanos de nuestra empresa. Bueno. Bien, disculpen. Lo que tiene que ver con las personas, los recursos humanos de nuestras organizaciones. Obviamente todo lo que tiene que ver con la transformación de los datos, todos los cambios que ha ido habiendo en los últimos tiempos, han generado un montón de tareas nuevas, vinculado a ello un montón de roles nuevos y también un montón de profesiones. Acá ustedes están viendo, pueden ver
digamos, una variedad de distintos roles que se pueden encontrar en organizaciones el día de hoy. Por ejemplo, un data artist, que es una persona especializada en visualización, en presentar los datos, es algo muy importante. Hoy en día no solo es importante saber explotar nuestros datos, sino saber comunicar las conclusiones que sacamos en base a ellos. Un ingeniero de datos, por ejemplo, son los que están, digamos, de toda la vida más vinculados a los fierros, a la gestión, digamos, tecnológica de los datos para poder brindar al resto de participantes de la organización los datos de forma adecuada. Y hay otros roles que se pueden encontrar en una organización, como un experto del dominio, es lo que sería el funcional de toda la vida, un desarrollador, los cientistas sociales, pero todo esto se nuclea, se sintetiza en la figura estrella de todo de lo que tiene que ver con inteligencia analítica, que es el data scientist, o el científico de datos. Acá lo vemos básicamente como un Superman. ¿Por qué lo vemos visualizado como un Superman, como una persona con superpoderes? Porque la idea del científico de datos es que sintetice un montón de habilidades que tienen que ver con la inteligencia analítica de una misma persona. Esto es algo importantísimo aclarar, difícil de conseguir hoy en día, especialmente en nuestro país. Es una disciplina incipiente, una disciplina que recién se está desarrollando. No va a ser fácil encontrarlo, es un camino que a veces las organizaciones van a tener que desarrollar sus propios recursos humanos para lograrlo, a veces va a ser necesario ir a buscar en terceros, es un camino difícil. ¿Qué es lo que hace un data scientist? Nuclea 4 grandes aspectos, 4 grandes tipos de conocimientos, de técnicas. Tiene un conocimiento en matemática y en estadística, esto es la base. El data scientist trabaja con datos, todo lo que tenga que ver con datos está vinculado directamente con la matemática, con la estadística, con conocimiento de algoritmos, con conocimiento de técnicas estadísticas que permitan explotar los datos y sacar información en base a ellos. Tiene también un conocimiento sobre programación, sobre bases de datos, sobre tecnología, sobre informática. Es un rol que está muy acercado al área de IT. Generalmente cuando se habla de proyectos de inteligencia analítica, se habla de la necesidad de coordinar, de articular el área tradicional de tecnología, que ha tenido históricamente la custodia de los datos, con las áreas funcionales, y el data scientist viene a ser como el rol articulador de estas dos áreas. Hay data scientist que ha surgido de los sectores de IT, hay data scientists que surgen de los sectores funcionales de las empresas, hay data scientists que tienen un enfoque más cuantitativo, hay data scientists que tienen un enfoque más tecnológico. Bueno, eso va a depender del rol en la organización, del caso puntual, pero es muy importante que los data scientists tengan algún tipo de conocimiento en programación, en base de datos, en tecnología. También es muy importante que tengan la capacidad comunicativa, porque, como hablábamos hoy, los datos no es solo importante conocerlos, explotarlos, conseguir información en base a ellos, sino también saber comunicar. Saber comunicar esto ¿a quién? En una organización, a los altos mandos. Suele ser habitual. A veces las organizaciones que tienen la necesidad de comunicar sus datos hacia afuera, como organizaciones públicas, también hacia el público. Es decir, es muy importante que la información que uno encuentra en los datos pueda ser comunicada hacia afuera para que los grandes jugadores, que pueden ser los tomadores de decisiones, el público en general, entiendan qué es lo que estamos obteniendo con nuestro proyecto de inteligencia analítica, qué es lo que el jugo que estamos quitando de la información. Para que no quede guardado en un informe, bueno, yo logré conseguir un montón de información en base a los datos que tenía disponibles, pero nadie lo entiende, nadie los visualiza y no va a ser usado para tomar decisiones. Todo este proceso implica que este tipo de personas también tengan conocimientos del negocio y habilidades blandas. Habilidades blandas para articular entre las distintas áreas, para brindar ese conocimiento a los distintos jugadores que hay en las organizaciones, y conocimiento del negocio porque el data scientist, la inteligencia analítica, trabaja, genera proyectos para explotar en las áreas de conocimiento funcional de las distintas organizaciones. Es decir, un data scientist no puede estar desligado del conocimiento funcional, del conocimiento del core del negocio, es decir, tiene que estar vinculado al core del negocio y tiene que conocer el negocio por dentro. No es una persona que viene de afuera sin ningún tipo de conocimiento, aplica algún algoritmo o una técnica estadística y se va. No, tiene que conocer el negocio. Por eso, como decía anteriormente, es un desafío realmente para todas las organizaciones encontrar este tipo de personas. Es importante tener en cuenta que a día de hoy este tipo de proyectos se llevan a cabo en equipos, pero que el rol de Data Scientist es importante para articular todos estos conocimientos y todos estos roles dentro de una organización. Siguiente. Control, pues. Bueno, el siguiente pilar, digamos, de
dentro de un proyecto de inteligencia analítica, dentro de una organización que se esté transformando, son las técnicas que se van a llevar a cabo. Cuando uno se propone un proyecto de inteligencia analítica, debe proponerse ciertos pasos fundamentales para poder llevarlo a cabo. No solo estos pilares, sino también los pasos dentro de un proyecto de inteligencia analítica. Lo primero es plantearse cuál es mi problema. Bien, ¿qué desafío tengo? ¿Qué problema tengo a resolver? Y a partir de allí empezar a trabajar dentro de los datos, lo que hablaba Paula anteriormente, diagnosticar los datos, encontrar qué fuentes son necesarias, si tengo fuentes internas nada más, o si debo ir a fuentes externas. Allí hay un montón de técnicas a la hora de procesar estos datos, transformarlos y dejarlos prontos para trabajar, que son necesarias. En lo que refiere a limpieza de datos, habitualmente en un proyecto de inteligencia analítica los datos no están limpios, no están disponibles de forma sencilla para luego poder explotarlos. Es importante llevar a cabo adelante estas técnicas de limpieza de datos, de exploración, para poder que un cientista de datos nos pueda dejar pronto una base de datos para ser explotada. Luego tenemos 3 pasos más, que son los que habitualmente lo que uno conoce y lo que uno ve hacia afuera, pero el trabajo que tiene que ver con la explotación de datos es aproximadamente un 70 y un 75% de cualquier proyecto de inteligencia analítica. Es decir, si bien no es lo que habitualmente se suele ver hacia afuera, en el fondo es el grueso del trabajo. A partir de allí es importante definir las técnicas vinculadas a la estadística descriptiva, analizar qué pasó antes, qué pasó después, qué es lo que está sucediendo en mi negocio, los grandes indicadores, encontrar patrones dentro de mis variables, segmentar algún recurso puntual que sea necesario, por ejemplo, mi población objetivo, los consumidores, si estamos hablando de una empresa. Luego, una etapa que es predictiva, una vez que yo ya sé lo que pasó, ya conozco lo que está pasando en mi empresa, predecir qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder. Aquí entra en juego el modelado predictivo. Hacer hallazgos dentro de mis datos. Para eso están los algoritmos habituales de modelado predictivo que ahora vamos a ver. Y bueno, todo lo que tiene que ver con optimización. ¿Cómo gestiono mejor mis recursos? Puede ser de optimizar recursos humanos, optimización de inventario, optimización de los flujos de dinero que manejo mi empresa. Cuando hablamos de estadística descriptiva, hablamos generalmente de lo que se conoce como BI, Business Intelligence, que es todo lo que tiene que ver con tableros de control, con cuadros de mando. Uno, cuando se plantea un proyecto de este tipo, encuentra un montón de fuentes internas, externas, las, digamos, sintetiza en un data warehouse. Un data warehouse es como una base reducida propia, donde sintetiza todas las bases originales, las bases relacionales internas y externas de las que uno dispone, y luego lo gestiona a través de lo que se conoce como cubos, que son pequeñas bases más pequeñas, que están orientadas hacia una dimensión de análisis concreto. ¿Qué puedo hacer cuando tengo esa información? Puedo publicarlo en la web, publicarlo hacia afuera, por ejemplo, entes estatales que tienen la obligación de brindar información. Nosotros hemos trabajado, por ejemplo, con bancos de seguros, haciendo reportes sobre accidentes laborales. Nosotros le brindamos a través de una herramienta que se llama Tableau un montón de tableros que, digamos, resumen toda la información que hay disponible sobre accidentes laborales en el país, y ellos lo publican en su página web. O podemos, a nivel interno, desarrollar grandes tableros de control a través de grandes indicadores, los que se conocen como KPIs, que son indicadores claves para el desarrollo de la empresa, y esto es lo que se conoce como tableros de Business Intelligence. ¿Qué es un tablero de Business Intelligence? ¿Qué es un tablero de... ¿Qué es un tablero de Business Intelligence? Acá ustedes pueden ver un ejemplo concreto. Este es el tablero del cual dispone el SINAE para presentar información sobre la pandemia de COVID en Uruguay. Es un tema bastante sensible, es un tema donde detrás de este tablero hay un montón de procesos que tienen que ver con la extracción de los datos, que viene de fuentes distintas, de distintas mutualistas, los distintos prestadores de salud, laboratorios privados. Implica un montón de procesos, de estándares de calidad para definir que esos datos sean correctos. Tengan en cuenta que en un tema tan sensible como esto es muy importante que los datos sean reales, sean concretos, y que a la hora de visualizarlos la gente entienda qué es lo que está sucediendo y no dé lugar a malentendidos, no dé lugar a errores en los datos. Esto, obviamente, el SINAE, al tener la obligación de dar los datos oficiales, puede ser muy sensible por un término de políticas públicas, donde la información debe ser dada de forma fiable, pero también porque la gente
tiene el derecho, la población tiene el derecho a poder entender los datos de forma sencilla, de forma rápida y agradable. Este es el tablero del SINAE, más allá de las discrepancias que puede uno tener o no con cómo está elaborado, es un ejemplo concreto y que a día de hoy creo que es un tema del que todos estamos hablando, está en el tapete, nadie elude a ello, es muy importante que lo puedan ver, se nos ocurrió que poder mostrarlo para dar un ejemplo de lo que es un tablero y lo que es la parte descriptiva, dentro de las técnicas descriptivas. Darle a mis datos una forma y un concepto donde yo lo pueda visualizar y encontrar allí información trascendental de mi organización, en este caso el SINAE, o puede ser de un negocio. Una vez que yo llevo a cabo, digamos, mi paso descriptivo, que entiendo qué es lo que está sucediendo, que entiendo qué es lo que está pasando, entra en juego el paso predictivo. Bien, yo ahora quiero saber qué es lo que va a pasar en el futuro, quiero predecir. Una empresa, por ejemplo, una financiera quiere predecir cuál es el riesgo de que un cliente se fugue de su empresa, quiere predecir cuál es el riesgo de que un cliente no le pague, un scoring crediticio. O por ejemplo, hablando nuevamente sobre la pandemia de coronavirus, COVID en Uruguay, alguna entidad quiere predecir cuáles van a ser los casos nuevos que pueden suceder en un futuro. Bien, esto es lo que se conoce como modelado predictivo, y a la hora de llevar a cabo el modelado predictivo hay un montón de modelos, un montón de algoritmos que nos pueden brindar soluciones para digamos, desarrollar estas tareas. Existe allí un trade-off muy claro, es el trade-off básico a la hora de hablar de modelado predictivo entre precisión y explicabilidad. En general los modelos más precisos son más difíciles de explicar, es más difícil de encontrar la relación entre la predicción y las variables que lo explican. Y a su vez los modelos de menor explicabilidad, donde están las reglas de negocio que venimos usando todos en nuestras vidas, en nuestros trabajos, antes de que existiera la revolución, que habláramos de revolución de datos, los modelos que dan menor precisión generalmente dan mayor explicabilidad. Puedo encontrar más fácil cuál es la relación entre las variables. Bien, yo predigo que va a suceder determinada cuestión con determinado cliente y además puedo explicar de forma más o menos sensata cuál es la relación que existe entre las variables explicativas. ¿Por qué mi cliente se va a fugar? Eso lo puedo encontrar generalmente de forma más clara en los modelos menos precisos que tienen más explicabilidad. Sin embargo, los modelos más precisos, los algoritmos más potentes, generalmente son cajas negras donde realmente es difícil entender cuál es la relación con las variables explicativas. La idea de esto es que según el problema que se esté tratando o la organización en cuestión, intentar buscar el equilibrio en función de los requisitos que uno posea. Bien, algunos ejemplos de técnicas que se llevan a cabo. La segmentación de clientes permite segmentar mis clientes, dividirlos en grupos, utilizando no solo lo que uno puede ver a simple vista. Habitualmente, históricamente, la segmentación de clientes se llevó a cabo utilizando reglas de negocio. Yo sé que mis clientes se dividen por edad, por género, por ingresos, pero ¿qué pasa cuando tengo 50, 60, 80 variables sobre mis clientes? Es muy difícil llevar a cabo segmentaciones, dividir a mi población en base simplemente al ojo, digamos, clínico que puede tener un especialista. Es necesario utilizar algoritmos que me permitan encontrar relaciones que a simple vista es imposible de encontrar. Eso permite un montón de cuestiones, por ejemplo, aplicar políticas específicas, campañas específicas sobre los distintos segmentos, encontrar, a veces generan insights predictivos sobre cómo se están focalizando, cómo se están comportando mis clientes en mi empresa o en mi organización. Riesgo reputacional, esto es muy habitual en redes sociales, por ejemplo, o en las páginas web de las distintas organizaciones, analizar cuál es el riesgo que tengo yo, qué se está hablando de mí. Riesgo reputacional es cuál es el riesgo sobre mi reputación, qué se está hablando de mí en las redes, qué se está hablando de mi organización, y a partir de allí, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? Scoring crediticio, esto es uno de los algoritmos y uno de los procesos tradicionales de la analítica de datos. Es básicamente un scoring que me permite definir cuál es el riesgo que tiene un cliente de impago. Obviamente, a medida que tengo técnicas más sofisticadas, puedo agregar nuevas variables. Optimizar inventarios, optimizar recursos, técnicas de optimización me permiten utilizar mis recursos de forma más eficiente, siempre tratando de minimizar los costos y las acciones que hago para completar mis inventarios o tener, digamos, organizados mis recursos. Prevenir la fuga de clientes, encontrar insights explicativos de por qué mis clientes se están fugando y cuáles son los clientes que tienen más riesgo de fugarse. Hay un montón de algoritmos que me permiten trabajar sobre esto, y también, por ejemplo,
para prevenir lavado de dinero. Obviamente, las actividades de lavado de dinero, como la mayoría de las actividades humanas, se pueden predecir en base a un montón de actividades previas que los jugadores llevan a cabo. Hay plataformas que permiten, a través de algoritmos sofisticados, dar alarmas de cuando existe un riesgo de que va a haber lavado activos en alguna organización puntual o en alguna actividad puntual que se está llevando a cabo. Esto es muy útil para bancos o para reguladores de bancos. Finalmente, el último gran pilar es la tecnología. Las tecnologías que tenemos a nuestra disposición, que básicamente se engloban en 3 grandes rubros: todo lo que tenga que ver con integración de fuentes de infraestructura de business intelligence, infraestructura de base de datos. Esto habitualmente cuando se trabaja con base de datos relacionales, tiene que ver con software vinculado a SQL y a otro software tipo Oracle, que gestiona base de datos, gestionar metadatos, que es todo lo que está detrás de los datos que explican a los datos, herramientas que permiten desarrollo de base de datos, colaboración entre distintas bases de datos de mi organización o entre organizaciones, tecnología que tiene que ver con visualización o analítica, que me permite hacer reportings, tableros, es lo que vimos hoy de BI. Las más habituales suelen ser Power BI, Tableau, IBM Cognos, pero hay otras herramientas que permiten integrar esto, y herramientas de modelado predictivo, modelado de procesamiento de lenguaje natural, optimización. Siempre cuando hablamos de tecnología se genera la dualidad. Bueno, hay tecnologías de software libre y hay tecnologías que son pagas. Generalmente las tecnologías de software libre, como puede ser R o Python, implican una mayor independencia de mis recursos humanos y de mi organización. Y las tecnologías pagas generalmente van de la mano con empresas como IBM o como SAS o como SPSS, que brindan una suite amplia de herramientas para trabajar a lo largo de todo el proceso de inteligencia analítica, y que si bien tiene mayor costo, me permite a mí tener respaldo siempre de su service, de su servicio al cliente. Ante cualquier problemática que yo pueda tener, tengo respaldo allí que me lo van a solucionar. Eso va a depender obviamente de las capacidades económicas de cada organización y de cuáles son sus objetivos y obviamente los recursos humanos disponibles. Ahora voy a ir, para cerrar un poco los ejemplos que fui dando de las distintas técnicas necesarias para llevar a cabo un proceso de inteligencia analítica, les voy a comentar algunos ejemplos de algunos proyectos que hemos llevado a cabo en CPA. El primero que les voy a hablar es Staff Planner. Es un software que permite la planificación de personal en los centros de salud. Habitualmente, cuando uno piensa, sobre todo con los recursos que tienen que ver con enfermería, uno va a cuáles son las prácticas habituales en las organizaciones de salud, se encuentra con licenciadas en enfermería o auxiliares trabajando con grandes planillas de papel, tratando de organizar en base a un montón de restricciones de licencias, de horas libres, un montón de contratos diferentes, la diversidad de personas que están trabajando en un hospital, tratar de colocar esos recursos en los recursos físicos disponibles, es decir, las camas que hay disponibles, las distintas capacidad locativa que hay disponible. Eso genera horas y horas de trabajo, además de que trabajar en papel obviamente hace que el respaldo de la información sea mucho menos confiable, genera muchas horas de trabajo y además genera generalmente soluciones que no son óptimas desde un punto de vista de optimización de recursos. Staff Planner es un software que hemos estado implementando en algunos centros de salud en Uruguay hace ya algunos años, que permite la optimización de recursos, básicamente de recursos humanos, en los distintos recursos locativos que tienen los distintos prestadores de salud. Esto permite soluciones más rápidas, más eficientes, y está basado en un algoritmo de optimización que adquirimos con CPA hace algunos años ya en el exterior y que lo hemos ido adaptando a las necesidades de los distintos clientes. Otro ejemplo de inteligencia analítica aplicada es el microtargeting. La idea es que las empresas, en vez de hacer campañas publicitarias masivas que apliquen a todos los clientes de sus empresas, puedan hacer un targeting, enfocarse puntualmente en los distintos segmentos o las distintas personas individuales en cómo se comportan. Por ejemplo, un banco puede tener a su disposición toda la información de una tarjeta de crédito de su cliente. Allí tiene una información muy rica que es toda la información sobre todas las compras que ha hecho con esa tarjeta de crédito del cliente, y podría, en base al comportamiento de su cliente de compras en los últimos 2 años, definir campañas individuales para brindarle publicidad sobre los productos que considera que es más probable que pueda consumir los próximos meses. Eso obviamente vuelve las campañas mucho más eficientes y aumenta los ratios de ventas y de las distintas empresas que aplican este tipo de técnicas.
y se pueden basar generalmente también en algoritmos de recomendación, que lo que hacen básicamente es vincular distintos productos que están más vinculados entre sí. Encontrar los productos que están más vinculados entre sí. Por ejemplo, los clientes que consumen determinado tipo de automóvil son más proclives a consumir determinado tipo de productos en los supermercados. Eso se puede hacer y hay algoritmos que tienen la capacidad, en base a millones de datos, de resumirlo y permitirnos a nosotros hacer campañas específicas sobre clientes específicos. El último caso que le vamos a presentar es monitoreo de redes sociales, básicamente vinculándolo con lo que habíamos hablado, monitoreo de riesgo reputacional. Hay un ente público que nos solicitó a nosotros conocer qué se está hablando de las distintas entidades financieras en las redes sociales. Nosotros aplicamos sobre Twitter, que es una red social que nos da una API libre, nos permite extraer sus datos de forma sencilla y rápida. Extraemos sus datos, los procesamos, todas las conversaciones relevantes sobre los distintos entes financieros y bancos de nuestro país. Utilizamos un algoritmo de procesamiento de lenguaje natural a través de Deep Learning que nos permite sacar allí qué es lo que se está diciendo en cada uno de estos mensajes, en cada uno de estos tweets, si ese tweet es bueno o es malo, y a partir de así nos permite estandarizar esos contenidos y definir algunas métricas. Por ejemplo, sobre esta entidad financiera, en el mes de marzo, ¿qué fue el promedio de lo que se habló en tanto bueno o malo? Sobre esta otra entidad financiera, ¿qué se habló en el mes de marzo? Y compararlo, y luego compararlo en el tiempo. ¿Qué se habló sobre determinada entidad financiera en marzo? Compararlo con abril y poder hacer métricas en el tiempo y entre distintas entidades sobre qué se está hablando en Twitter sobre ellas. Y eso nos permite, luego con toda esta información, generar dashboards interactivos y agradables para que el cliente pueda ver en tiempo real qué es lo que se está hablando de estas entidades y poder sacar así información relevante para la toma de decisiones. Muy bien. Te cedo la palabra. A ver, para ir finalizando y cumpliendo con el horario, algunos highlights de lo que hemos hablado hoy. Como vimos a lo largo del proceso, cualquiera puede aplicar datos o aplicar analítica de datos, cada uno va a encontrar su justa medida del valor que le va a aplicar. Adicionalmente, Gonzalo ya les estuvo, déjame ver si yo sigo, les estuvo comentando que hay dos grandes modelos que son el predictivo y el descriptivo, ¿sí? Donde el descriptivo es la base, o sea, si uno quiere arrancar por algo, si la pregunta tradicional de este tipo de charlas son, bueno, yo no tengo nada, ¿por dónde arranco? Arranquemos por lo descriptivo. ¿Por qué arranquemos por lo descriptivo? Porque nos obliga a ordenar la casa, como decía Paula, ¿sí? Nos obliga a definir cuáles son mis bases de datos, si mis bases de datos tienen huecos o agujeros que hay que rellenar, ¿sí? Y ahí podemos utilizar herramientas de enriquecimiento, o si tienen redundancias de información o incompatibilidades, para lo cual usamos las herramientas de data cleansing. Pero una vez que tenemos eso armado, nosotros usamos el modelo de Data Warehouse recién ahí cuando Gonzalo estaba describiendo. Ahora, no es necesario que en todas las organizaciones exista un Data Warehouse, es recomendable, pero no necesario, ¿sí? Pero una vez que armé mi estructura de datos y tengo no solo la estructura de datos de un momento dado organizada, sino que esto tiene que ser una estructura de datos que se va a mantener de esa forma, por eso tiene que ver mucho la gobernanza y la curaduría de datos, cobra relevancia. No tiene mucho sentido que una organización se pare hoy, haga todo un esfuerzo, diga, bueno, hoy voy a segmentar a mi cartera, y a los 2 meses, cuando quiera volver a segmentar la cartera, tenga que hacer todo el trabajo de vuelta, ¿sí? Por eso nosotros, ¿qué les proponemos como un plan de acción? Primero que nada, la analítica sigue siendo un tema un poco tabú en el mercado, ¿sí? Sigue siendo para muchos, en general cuando son los mandos medios que quieren incursionar en esto, sigue siendo muy difícil convencer, ¿ah? Y adicionalmente es difícil convencer, como les contó Gonzalo también, es muy difícil conseguir la gente adecuada para esto. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Arranquen por problemas que saben que tienen, arranquen por problemas muy llanos y muy fáciles de identificar, y armemos prototipos, ¿sí? Ese es el escalón número 1. Ese armado de prototipos nos va a permitir entregar valor rápidamente, por más que parezca una frase armada, pero básicamente es entregar resultados, mostrar resultados rápidamente de esto, y medirlos en el tiempo, a corto o mediano plazo, para convencer dentro de la organización, ¿sí? Acá nosotros, esto es otra charla entera, pero hay un tema cultural atrás de esto, y depende mucho de quién sea el que tiene convencimiento. Si lo tiene convencimiento la dirección y lo tiene que bajar, o lo tienen los mandos medios y lo tienen que subir. En cualquiera de esas dos estructuras hay que tomar distintos caminos para llegar a convencer. Pero una vez que convencí, puedo empezar a subir esta escalera. Y el principal atributo para subir esta escalera es demostrar que esto funciona, sobre todo si hay gente que no tiene fe
o no cree que esto sea algo que realmente funciona. Nosotros estamos convencidos de que sí, además de que ya lo hemos probado en reiterados proyectos e iniciativas propias, ¿sí? Por lo cual la recomendación es, busquen un caso, como les decía hoy Gonzalo, que sea bien emblemático y armen un prototipo en base a eso. Si no tienen las capacidades a la interna o cuesta conseguir esas capacidades, apóyense en alguien que ya las tenga, ¿sí? Hablen con alguien que ya haya trabajado en este mundo y les pueda dar una mano por lo menos en ese estadio. A partir de que yo empecé a entregar valor, empecé a entregar resultados y empecé a convencer, se puede empezar a crecer en esta escalera, vamos a llamarle, ¿sí? de superar obstáculos, que es, empecemos luego de eso a definir cuál va a ser mi portafolio de proyectos de aquí en adelante. Demostré que segmenté la cartera, hice un microtargeting y aumenté las ventas un 12%. Fenómeno, o por lo menos un 12% de un producto. Fenómeno. Ahora, ¿cómo seguimos? Armamos la cartera, armamos nuestro plan de digitalización. ¿Por qué le llamamos plan de digitalización? Porque yo puedo tener un objetivo que no implique solo incorporar herramientas de analítica. También puede incorporar herramientas de digitalización del propio proceso, o contemplarlo dentro del RP, o adquirir una nueva herramienta para poder llevar a cabo ese proceso y generar los datos necesarios para ese prototipo que me está faltando. Una vez que tengo mi plan, vamos al cambio duro del enfoque cultural, ¿sí? Donde, como les dije, sí sería otra charla, pero hay muchas organizaciones que tienen la conciencia de que esto no es una temática para ellos, y el problema es que esta es como la vieja querida frase, que el que no da un paso hacia adelante, en realidad se está quedando y todos están dando un paso hacia adelante. O sea, de a poco y empujado por este tipo de situaciones como tenemos ahora de la pandemia, todo el mundo está yendo hacia acá, y lo que antes era una ventaja competitiva para mí, ahora puede no serlo. Yo hace poco estaba en una charla en la que manifestaban que antes lo que ustedes tenían era, por ejemplo, una muy buena experiencia de usuario dentro de del local de venta. Era muy buena la experiencia de usuario. Bueno, resulta que ahora eso no vale, y es probable que el potencial de esa ventaja competitiva con respecto a la competencia dentro de 5 o 6 meses o el año que viene tampoco sea tan bueno, porque la gente capaz que no quiere ir a mi tienda o sigue teniendo miedo de ir a un shopping, ¿sí? O a un mall. Entonces, cambiar el enfoque cultural y posteriormente sí pensar en una organización enfocada en datos o data driven, como se le llama, que es cuando yo tengo mi gobernanza establecida, mis proyectos de datos, la mayoría ya ejecutados, y ahora lo que hago es continuamente generar nuevos datos para obtener nuevo valor, ¿sí? Cuando hablo de todo esto, insisto, como reflexión final, no estamos hablando de Google, que es una empresa digital en sí. Esto lo puede hacer una carpintería o una farmacia que vende medicamentos. Lo importante, en el caso, por ejemplo, de farmacia, es saber a quién le tengo que proponer compras de forma proactiva, para tratar de que me compre a mí y no le compre a otro, a quién le tengo que recordar que ya que compró A, B y C, también estaría bueno que compre D, y a quién le tengo que felicitarlo en el cumpleaños y decirle que lindo, venir y tener un cupón de 10% de descuento, y ese tipo de prácticas que parecen tan naturales, pero que una cosa es que las pensemos nosotros, con nuestra expertise y con nuestras corazonadas, con nuestros hunch, y otra cosa es que un modelo matemático y estadístico me diga, hace esto porque es lo que tiene mayor probabilidad de éxito. Después lo mido y lo reentreno al modelo y me vuelve a decir eso, u otra corrección, u otro ajuste para seguir obteniendo valor. Ese es básicamente el mensaje final de esta charla, y bueno, quedamos abiertos ahora a la ronda de preguntas. Déjenme chequear a ver si tenemos alguna acá. A ver, acá tengo una pregunta. Denme un segundo que está larga. Bueno, acá lo que nos está preguntando el amigo Hugo es si el problema, que muchas veces nos plantean el problema con la etapa técnica, suele pasar que cuando una pregunta cuál es el problema, lo primero que surge es el síntoma y no el problema en sí mismo. A ver, sí, me animo yo, mientras los muchachos van mirando algunas otras que están cayendo ahí en la lista. Es normal que uno intente ir a diagnosticar el problema por la solución, ¿sí? O sea, o por el síntoma si se quiere, y no la raíz del problema. Es normal que uno diga, yo quiero atacar la baja de ventas, y no se pregunte cuál es la razón de la baja de ventas. Ahí lo que nosotros recomendamos, o lo que realmente nosotros hacemos a la práctica, es un análisis previo, obviamente, del caso. O sea, esa definición del caso que Gonzalo hablaba hoy no es una definición de caso estanca. Es una definición donde nosotros tratamos siempre de atacar las causas de
los problemas que estamos analizando. Entonces, primero, y ahí es donde viene el modelo descriptivo y el modelo diagnóstico que hablábamos más temprano. Nosotros, frente a una situación dada, lo que vamos a decir es, bueno, veamos por qué ocurre esto. Veamos cuál es la situación que genera, cuáles son las causas de esto, y atacaremos las causas. Y después las causas pueden ser orgánicas, pueden ser de proceso, o pueden ser aprovechadas en base a datos, ¿sí? Ahí nosotros partimos el mundo en dos, y esa evolución o ese camino que Paula les contaba más temprano es fundamental. O sea, uno no puede tirarse a hacer un modelado. Quiero segmentar mi cartera para aumentar la venta de la familia X. No funciona así el mundo, o mejor dicho, no recomendamos que ese sea el enfoque porque puede funcionar bien o puede funcionar mal, porque uno no razonó al principio cuál era el problema. O sea, nuestro enfoque es netamente funcional y como expertos de muchos de los negocios, por la experiencia que tenemos, no solo por la parte analítica, sino por la parte de finanzas, de BPO, de outsourcing, o sea, nuestra empresa justamente el valor que le agrega a este tipo de análisis es que somos gente que sabemos de negocio, no somos expertos tecnológicos que no entendemos lo que es una mora o no entendemos lo que es un lead time de reposición de mercadería. O sea, conociendo de negocio, lo que intentamos es bajar a las causas y obrar sobre las causas. Ahí agrego algo a lo que decías, Gabriel, que los datos pueden ser muy buenas oportunidades o muy riesgosos. Depende cómo se usen y cuánto valor le saquemos. Entonces, utilizarlos bien y darles ese valor agregado es lo que nos puede dar la oportunidad sobre el dato. Pero si no le hacemos todo el enfoque, la limpieza y el ordenamiento que hablábamos, puede ser altamente riesgoso porque la conclusión o el plan de negocio que armemos en consecuencia puede no estar alineado con la realidad. Muy bien. A ver. Hay otra pregunta, Gabriel, Dale. que si querés la tomo yo. Acá preguntan básicamente cuál es la diferencia entre un modelo predictivo econométrico tradicional, como puede ser un Logit o un Probit, y este tipo de análisis predictivo. Y pregunta si se podría decir que en general el análisis econométrico necesita un modelo teórico subyacente, mientras que este tipo de análisis no. Bien, brevemente, la gran diferencia entre la econometría y los modelos predictivos que se usan en inteligencia analítica para trabajar con empresas o con organizaciones es el objetivo. Mientras un modelo predictivo, como bien dice el concepto, tiene el objetivo de predecir, por ejemplo, quiero predecir cuál va a ser la venta de cierto producto el año que viene o cuál es la probabilidad de que un cliente se fugue. El objetivo modelo econométrico es inferir, encontrar la relación entre las variables. Por ejemplo, quiero encontrar cuál es la relación entre una variable como el salario y el ingreso, cuál es la relación entre la pobreza y la desigualdad. Es decir, el objetivo es inferir relaciones. Obviamente, como bien indicás tú en tu pregunta, siempre detrás de la econometría, como es una ciencia social y hay un montón de cuestiones que la estadística econométrica no puede explicar tan fácilmente como una ciencia exacta, como por ejemplo la física o la química, hay una teoría detrás que sirve como sustento y como base de los modelos econométricos. Pero el objetivo principal de la econometría es inferir relaciones entre las variables, explicar las relaciones entre las variables. En los casos de los modelos predictivos que aplicamos en empresas o organizaciones, el objetivo máximo es el poder predictivo del modelo. Nos interesa a veces encontrar por qué, pero nuestro objetivo principal es predecir qué es lo que va a suceder y darle la mayor fiabilidad a esa predicción. Bien, esa es la principal diferencia entre la econometría clásica y lo que se conoce como aprendizaje automático y los modelos predictivos que se usan hoy en día en inteligencia analítica, el objetivo final. Bien. A ver, tengo otra pregunta por acá que nos preguntan en base al ejemplo, Gonzalo, que diste de procesamiento de las redes sociales. A ver, nosotros lo que estuvimos trabajando ahí, o el encare que se le dio a ese tipo de proyecto es, en principio, lo que hacemos es conectarnos a una API, a través de un desarrollo, conectarnos a una API, en este caso de Twitter, pero puede ser de cualquier otra red social, para descargar el lote, vamos a decir, información al lote de tweets que identificamos que tienen que ver con el objetivo de análisis, con la empresa o con la marca con la que se está trabajando. Y después de eso, dado el volumen, obviamente, que no se va a poner un ser humano a leerlo, lo que se hace es a través de una herramienta de NLP, de Natural Language Processing, o sea, un procesamiento de lenguaje natural, se infiere el mensaje que hay dentro de ese tweet, ¿sí?
Ahí las herramientas son variadas, podemos abrir desde IBM Watson, que lo habíamos mencionado ahí en las herramientas que estábamos, hasta Luis, que es el procesamiento de lenguaje de Microsoft, está la herramienta de Google, está una herramienta de Amazon, o sea, hay variedad de herramientas. Nuestra experiencia, si se quiere, a ver, ahí en NLP tenemos más experiencia incluso en la parte de chatbots, que básicamente hacen eso, evalúan lo que quiere decir una frase escrita. Les diré que Watson y Google son los que están teniendo mayor resultado, o mejor precisión, vamos a decir, en el interpretar, sobre todo para lo que es el lenguaje castellano y todos los modismos que vienen desde esta zona. Esos son modelos que están entrenados desde el punto de vista internacional, ¿no? O sea, cada uno que consume, a la vez de consumir un servicio, está entrenando el modelo. Pero básicamente es eso, es la API más una de las herramientas de clase mundial que nos conectamos, le tiramos por programación, ¿no? Pues le tira la expresión y él nos devuelve el valor para que nosotros lo procesemos después de forma masiva. Esa es la respuesta. Les diría que si tenemos una pregunta más y vamos cerrando, el resto de las consultas que tenemos vamos a contestarlas por mail si les parece, y los invitamos, ustedes vieron el tweet, los invitamos a hacernos todas las consultas que quieran, adicionales, o ponerse en contacto con nosotros para evacuar cualquier duda. No sé si ahí creo que había llegado otra pregunta de final. No, ahí no, creo no, me mandaron una, pero es básicamente lo mismo que ya hemos respondido. Así que bueno, sin más, le agradecemos a todos los que participaron, y les recordamos que estamos a las órdenes por cualquier consulta o cualquier guía que requieran para tratar de aprovechar los datos de forma realmente eficiente y generar ventajas competitivas. Muchísimas gracias y hasta luego.